PowerPoint. Así como lo hicimos en clase, los fondos los vamos a trabajar desde una diapositiva nueva. Recordemos, vamos a la banda de opciones, icono nueva diapositiva, desplegamos menú y seleccionamos diapositiva en blanco. Una vez que tengo mi diapositiva en blanco, entonces procedemos a poner un fondo. Para aplicar el fondo personalizado, doy clic derecho, aparece mi menú contextual y selecciono formato de fondo. Al seleccionar formato de fondo, nos va a aparecer un cuadro de diálogo donde nos va a dar la opción del relleno. Puedo hacer un relleno sólido, un relleno con un degradado, un relleno con una imagen o una textura, un relleno con una trama o simplemente ocultar los gráficos del fondo. Vamos a hacer uno de cada uno. Un relleno sólido, en este momento el color que aparece es el color blanco. Cuando yo despliego sobre este icono, aparece mi paleta de colores y puedo aplicar el fondo que yo quiera. Vamos a escoger este azul, le doy azul. Tengo acá tres opciones: restablecer fondo, cerrar y aplicar a todo. Si yo doy clic en restablecer fondo, voy a volver a dejarlo blanco. Si le digo aplicar a todo, todas las diapositivas van a quedar del mismo color. Si le doy cerrar, simplemente regreso a mi diapositiva actual con el fondo del color que yo escogí. Vamos a irnos aquí al esquema y recordemos que para agilizar ya no vuelvo a nueva diapositiva, sino que oprimo la tecla Enter. Me aparece una segunda diapositiva y esta está en blanco. Entonces vamos a hacer un segundo fondo. Clic derecho, menú contextual, formato de fondo. Vamos a hacer un relleno degradado. Vamos a utilizar los colores preestablecidos. De los colores preestablecidos vamos a tomar este que se llama niebla. Cuando yo tomo este que se llama niebla, tengo todas estas opciones. Lo puedo hacer lineal, radial, rectangular, camino o sombra de título. Vamos a optar radial y aquí me va a dar la dirección de ese radial. Si yo despliego acá, me muestra las múltiples opciones de poner ese radial. Siempre partimos del más oscuro al más claro. Vamos a hacerlo acá desde el centro. Y aquí en esta vista preliminar me va mostrando cómo va quedando mi diapositiva. Igual que la anterior, oprimo el botón cerrar. Regreso aquí a mi panel. Oprimo la tecla Enter. Me va a aparecer una diapositiva en blanco. Vamos a dar clic derecho, formato de fondo. Y nos vamos a ir aquí al relleno con imagen o textura. Le damos clic, se nos habilitan todas estas opciones. Vamos a iniciar con una textura. Doy clic acá donde dice textura y me muestra todas las posibles texturas que yo puedo tener. Vamos a tomar esta que se llama vaquero. Siempre me va a aparecer el nombre de la textura o del color o del elemento al poner el puntero del mouse encima de él. Vaquero. Y simplemente le doy cerrar. Si se dan cuenta, estamos manejando misma gama de colores. Vuelvo acá, oprimo mi tecla Enter y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Formato de fondo. Vuelvo a darle relleno con imagen o textura. Pero ahora lo voy a hacer con imágenes prediseñadas.
Ya tenemos una textura, ahora lo vamos a hacer con una imagen prediseñada. Damos clic acá y él me va a mostrar todas las imágenes que Office nos ofrece. Tengo todas estas opciones. Vamos a utilizar este faro. ¿Listo? Simplemente le doy clic y me voy al botón aceptar, acepto y automáticamente mi diapositiva aparece con un fondo de faro. Vuelvo aquí a mi cuadro de diálogo y le doy cerrar. Regreso al esquema y me voy acá, enter. Siguiente diapositiva, clic derecho, formato de fondo, vuelvo a relleno con imagen o textura y ahora voy a traer mi imagen de un archivo. Acá, clic donde me dice archivo. Cuando voy acá a archivo, él me va a abrir mi biblioteca de imágenes y allí voy a poder seleccionar la imagen o la fotografía que yo quiera. Voy a imágenes de muestra y voy a tomar como referencia cualquiera de mis imágenes de muestra. Voy a tomar el desierto, le doy clic y le doy clic en insertar. Igual que los anteriores, oprimimos cerrar. Me aparece mi diapositiva con el desierto. Siguiente diapositiva, le doy enter. Vuelvo a aplicar otro fondo, formato de fondo, relleno de trama. Cuando yo trabajo tramas, voy a trabajar dos colores, un color de primer plano, que es con el que se hacen las figuras, y un color de fondo, color 1 y color 2. Vamos a utilizar no los colores preestablecidos por la aplicación, sino que vamos a personalizar nuestros colores. Vamos a utilizar acá un color púrpura y por acá vamos a utilizar de color de fondo, vamos a utilizar este rojo muy pero muy claro, y allí podemos seleccionar, una vez que haya personalizado mis colores, podemos seleccionar la trama que queramos. Vamos a utilizar rombos opacos. Utilizo rombos opacos y al igual que las anteriores le doy cerrar. Listo, perfecto. Tengo entonces acá todas mis diapositivas con todos mis fondos, todas las posibilidades de fondo que yo tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos entonces ahora a trabajar con las tablas. ¿Cómo se trabaja con las tablas? Allí el trabajo de pronto es un poquito más complejo. Insertamos una nueva diapositiva, esta está en blanco. Vamos a retomar lo de los fondos, vamos a aplicarle un fondo, formato de fondo. Utilicemos una textura. Vamos a utilizar una textura aquí sencilla. Cojamos esta que se llama pergamino y cerramos. Retomemos algo que trabajamos el periodo anterior. En el periodo anterior nosotros trabajamos la configuración de los WordArt. Entonces vamos a insertar un WordArt, eso ya lo tenemos muy claro. Retomo WordArt, voy a coger este morado,
me aparece acá el espacio para escribir el texto. Entonces acá vamos a escribir simplemente tablas. Cuando yo escribo tablas, me queda listo mi WordArt para editar. Siempre que yo voy a editar, doy clic en el borde del objeto. Fíjense que ya no me aparece el puntero del mouse como una flecha, sino que se convierte en una cruz con flechas bidireccionales. Doy clic acá y vamos a empezar a trabajar. Relleno del texto, lo vamos a dejar morado. Vamos a trabajar acá contorno del texto. Ese contorno del texto lo podemos trabajar de diferentes formas. Puedo aplicar negro, puedo aplicar blanco, puedo aplicar gris, cualquier color. En este caso vamos a aplicarle negro. Le doy clic al negro. Vuelvo acá para definir un estilo de línea y le voy a decir acá que yo quiero una línea de 2 1/4 puntos. Míreme acá, dice 2 1/4. Entonces simplemente le damos clic. Cuando yo le doy clic, el objeto va tomando y va asumiendo la forma que yo le quiero dar. Ahora vamos a empezar a trabajar una transformación. En las transformaciones simplemente vamos a trabajar esta que es sencilla, chevron hacia abajo. Recordemos que siempre que voy a seleccionar un efecto, voy a seleccionar un color, al ubicar el puntero del mouse aparece debajo el nombre al cual nos estamos refiriendo. Bien, sigue estando seleccionado mi objeto. Ahora vamos a hacerle un giro. ¿Cómo le vamos a hacer un giro? Le vamos a hacer un giro de 90 grados, bien sea a la derecha o a la izquierda. Lo puedo girar en vertical, que no tendría sentido porque el texto nos quedaría al revés. Lo puedo girar en horizontal, que tampoco lo utilizo para los textos, o puedo buscar más opciones de rotación. Cuando yo busco más opciones de rotación es porque sé manejar la parte de los grados. Aquí me está diciendo que tiene un giro de 0 grados. Vamos a retomar acá los sencillos y le vamos a decir que queremos hacer un giro de 90 grados a la izquierda. Una vez que tengo mi giro de 90 grados, voy a mover mi WordArt acá, ya lo tengo editado, y simplemente lo voy a acomodar. ¿Cómo lo acomodo? Simplemente le doy acá. Vamos a tratar de que no nos quede tan ancho porque la letra se empieza a ver fea. Y lo muevo hacia el centro. Acá. Listo. Tablas. Ya tengo mi título para las tablas. El título no siempre tiene que quedar en la parte superior, puede quedar en un lateral. Para la tabla, entonces, vamos al menú, insertar, tabla, y empiezo a seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacia los lados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le doy clic. Si observamos, antes de darle clic, aparece allí en la parte superior tabla de 6 por 7. ¿Qué quiere decir eso? Que son 6 columnas por 7 filas. Retomamos acá. Vamos a definir mejor nuestra tabla. La vamos a dejar sin estilo. Y así podemos observar mejor. Siempre que hablemos de una fila, estamos hablando
de lo que se encuentra en la parte horizontal. Y cuando hablamos de una columna, es la parte vertical. Todo lo que está hacia abajo. Bien, cada uno de estos cuadritos se va a denominar celda. Aquí estoy seleccionando 2 celdas. Ahora vamos a empezar a trabajar con nuestra tabla. ¿Cómo vamos a trabajar con nuestra tabla? Simplemente vamos a irnos acá, vamos a seleccionar nuestra primera fila, damos clic derecho, aparece menú contextual y seleccionamos la opción combinar celdas. Cuando combino celdas, todas se vuelven una sola y me permiten escribir allí. Vamos a empezar a escribir. Entonces vamos a empezar a llenar con datos nuestra tabla. Vamos a utilizar acá una fuente bonita, Aroni, de tamaño 28, color rojo, con los caracteres separados en negrilla y centrado. Y vamos a escribirle acá horario. Luego de que escribo acá horario, voy a hacer los encabezados acá de mi tabla. Voy a seleccionar acá la siguiente fila y para que todo me quede igual voy a utilizar Aroni de tamaño 20, solamente con negrilla y color rojo, y le voy a escribir acá hora lunes martes, miércoles, jueves y viernes. Como no nos cabe el texto en las celdas, vamos a ampliar la tabla. Entonces vamos a ampliar acá. Esta hora es pequeñita, la vamos a correr. Fíjense que cuando yo voy a ampliar una columna, me ubico en todo el centro, en la línea de división de una columna con la otra, arrastro hacia la derecha o hacia para el lado en que yo quiera dar espacio. Suelto. Cuando yo suelto, simplemente todas las celdas tienen que asumir ese tamaño. Entonces, hora, este lunes lo vamos a hacer acá más pequeño, martes acá, para que este miércoles nos quepa, y este jueves deje que quepa el viernes. Ahora vamos a empezar a trabajar con horas. Entonces, nuestras horas vamos a trabajar con la misma fuente, pero de tamaño 16, y ya no lo vamos a trabajar en color rojo. Como yo quiero que todas me queden iguales, entonces selecciono fuente, tamaño 16 y empiezo acá. Primera hora, segunda hora, tercera hora, dejo espacio para el descanso, cuarta hora, y nos estarían faltando 2 filas para nuestra quinta y sexta hora. Entonces vamos a seleccionar las 2
últimas filas. Cuando selecciono las dos últimas filas, doy clic derecho y le digo insertar filas en la parte inferior. Me voy para acá, quinta hora y sexta hora. Si yo selecciono una sola fila, él me inserta una fila. Si selecciono dos, me insertará dos. Si selecciono tres, me insertará tres y así sucesivamente. Ahora, como el descanso es el mismo para todos, vamos a volver a hacer el mismo ejercicio que hicimos donde escribimos horario. Seleccionamos la fila, damos clic derecho y combinamos celdas. Volvemos acá, Aroni, ya no le vamos a decir que 16 sino de 28 y lo queremos centrado, rojo y con negrilla. Vamos a agregarle acá una sombra y vamos a agregarle acá un espacio entre el texto muy separado y empiezo a escribir descanso. Acá empiezo entonces a trabajar con mi tabla. Vamos a darle doble clic a la tabla, aquí me vuelve al diseño y vamos a empezar a organizar nuestra tabla ya para finiquitar. Entonces aquí me dicen que yo puedo trabajar con estos estilos de tabla. Yo puedo trabajar con cualquiera de estos o simplemente puedo personalizar. Entonces vamos a darle escape, vamos a decirle presentación, vamos a darle acá la opción de que nos deje centrar verticalmente, es decir que todo nos quede en el centro de la celda. Listo. Y aquí también nos aparece en esta banda de opciones cómo combinar, cómo dividir, cómo modificar el tamaño, cómo insertar filas y columnas o cómo eliminarlas. Vamos a empezar a trabajarle los bordes. Entonces, al trabajar los bordes, simplemente damos clic derecho y él aquí nos va a permitir trabajar con el formato. Vamos a seleccionar bien la tabla, vamos a darle nuevamente clic derecho y le vamos a decir acá formato de forma. Yo le puedo aplicar también un relleno a mi tabla. Entonces, para que mi tabla me aplique un relleno, vamos a decirle que le vamos a hacer un relleno en degradado. Como mis textos van a ser rojos, voy a utilizar un relleno en degradado donde no se vaya a opacar el rojo. Mi fondo es pergamino, entonces voy a utilizar un color musgo, puede ser, que contrasta. Le voy a decir que lo voy a hacer camino y él simplemente me va a dejar mi tabla con el efecto de camino. ¿Listo?
y le vamos a dar clic en cerrar. Quedó mi tabla personalizada. Ahora, finalmente, lo único que hace falta es que tú hagas tu propia tabla con tu horario y la traigas la próxima clase en un CD marcado con tu nombre, código y curso. Por ahora, eso es todo. Aquí terminamos de trabajar la parte de las tablas.